Vamos a ver el día de hoy el Salmo número 1, Salmo number 1. Y este mensaje, esta enseñanza se titula Felicidad, así nada más. Bien sencillo el tema del día de hoy, felicidad. Y vamos a ver todo el Salmo 1. Vamos a ver versículo a versículo. Y el Señor tiene mucho para hablar a nuestras vidas el día de hoy. Lo leemos todo y luego vamos versículo a versículo como hacemos normalmente. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Empecemos por definir qué es felicidad, porque cada uno puede tener su propia idea de lo que es felicidad. Felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, bienestar, o cuando ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo. Aunque cada persona, dice esta definición, puede tener su propio significado sobre la palabra felicidad. Cada uno en particular tiene su propia definición o puede tener su propia definición acerca de felicidad. Todos los seres humanos buscamos ser felices, está en nuestra naturaleza. Y la pregunta podría ser: ¿por qué? ¿Por qué el ser humano busca la felicidad o espera ser feliz? La respuesta es simple: es porque Dios nos creó para ser felices. Dios creó al hombre ya feliz. Piensa en nuestros primeros padres, en Adán y en Eva, quienes fueron puestos en un huerto en donde había de todo. Bueno, ellos pues eran felices completamente. Vamos a reflexionar un poquito en cómo era la condición de Adán y de Eva. Ahí no había depresión en el huerto, ¿verdad? Todavía no entraba el pecado, así que había felicidad perfecta, felicidad plena. Así que pensemos un poquito en cómo ellos eran felices, cómo ellos vivían en perfecta felicidad. Primero, gozaban de la plenitud de la presencia de Dios. Es decir, ellos habitaban en una esfera en donde Dios habitaba también. Ellos tenían comunión perfecta con Dios porque no había pecado. Imagínate cuando estamos orando y tratando de entrar a la presencia de Dios en acción de gracias, exaltando sus atributos, sea en lo individual, en lo colectivo, viene a tu mente ese pensamiento, ¿no? Ay, los frijoles, no los he puesto en la olla, ¿no? Y así, y situaciones que nos distraen, o a veces incluso hasta pensamientos malos. ¿No te ha pasado, o nada más a mí? Que estás orando y de pronto viene un pensamiento a tu mente que no debería de estar ahí. Y bueno, ahí es entonces cuando debemos de sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y enfocarnos. Pero ellos no tenían ese tipo de problemas, no había estos problemas para ellos. Ellos gozaban de la plenitud de la presencia de Dios y además vivían en un lugar maravilloso. Estamos hablando no de una fantasía, mis hermanos, de una tierra real, de un piso real, mares reales. Todo lo que Dios creó en Génesis 1 pues fue real, es lo que hoy nosotros conocemos como la creación, lo que vemos en la naturaleza. Ellos vivían en un lugar maravilloso. Imagínate el clima de aquel lugar, maravilloso, no había calor, no había necesidad de aire acondicionado, era 75 grados, ¿no? Así perfecto el clima. Tenía además todo lo que ellos necesitaban. El Señor les dijo: de todo árbol pueden comer. O sea, tú puedes nombrar la fruta que quieras, lo que quieras, ahí estaba disponible para ellos, todo lo que ellos necesitaban. Otra cosa muy importante es que Adán tenía trabajo. Y tú dices: ¿cómo? Sí, antes de la caída. Porque hay quienes dicen: no, el pecado trajo consigo que tuviéramos que trabajar y es una maldición. No, Dios hizo toda la creación, puso a Adán en el huerto y dice: para que lo labrara. Es lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15 para los escépticos y los que no están muy de acuerdo con esto. Veamos Génesis capítulo 2 versículo 15 para que veamos cómo, aunque ellos vivían en un lugar idóneo que tenía todo, Adán tenía que trabajar. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios desea que su creación, que los hombres estemos ocupados.
no en el ocio, sino que estemos ocupados, que estemos trabajando. Y otra cosa importante dentro de esos primeros pobladores de la tierra es que una vez que Adán tuvo trabajo, un huerto que labrar, entonces Dios lo hizo dormir y de su costilla sacó a una mujer que cuando Adán la vio dijo: esta hueso de mis huesos es, carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces Dios le provee a Adán a una ayuda idónea. Y empiezan ellos a habitar pues allí en este lugar, en esta esfera donde estaba la presencia de Dios, en donde había un lugar idóneo, disfrutaban de trabajo, de plenitud. Y dice la palabra que no había vergüenza entre ellos. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, algo maravilloso también es que no se tenían que preocupar por qué ropa se iban a poner, ¿verdad? Era maravilloso, o sea, así. Y no se avergonzaban, era algo maravilloso. Y no solo la vergüenza por el pudor de estar desnudo, sino que entre ellos había una armonía maravillosa. No había conflictos entre ellos, sino que había armonía que fluía desde estar en perfecta comunión con Dios. El estado de ánimo, tanto de Adán como de Eva, era un estado de ánimo pleno, no había depresión allí. Pero además, ellos contaban con la bendición de Dios para multiplicarse. Esta bendición de Dios para multiplicarse está reservada, limitada únicamente para el santo matrimonio. Y digo santo porque el Señor lo santifica. Esto es algo que el Señor establece. Dice Génesis 1:28, como está ahí la bendición de Dios para que ellos se multipliquen. Y los bendijo Dios. ¿No te parece maravilloso? Además de que estaban en la esfera de la comunión con Dios, era una esfera de bendición en donde Dios les hablaba para bendecirlos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio también el Señor a Adán y a Eva una responsabilidad de administrar. Es lo que esta palabra señorear significa. Ellos administraban, entonces no estaban en la flojera total, sino que Adán trabajaba, estaban con esta armonía maravillosa, pero también administraban juntos como ayuda idónea. Adán administrando, Eva ayudando idóneamente a Adán para administrar. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Esto es lo que ellos podían disfrutar y podían ellos pues gozar en la presencia de Dios. En la definición de felicidad que mencioné hace un momento, decía que cada uno puede tener su propio significado de lo que es felicidad para sí mismo. Sin embargo, el único que puede definir lo que felicidad es Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él es el creador del hombre. Como Él creó al hombre, a Él le corresponde y Él tiene la prerrogativa y Él tiene la respuesta a qué es felicidad. Génesis 1:27, veamos cómo el Señor creó al hombre y lo hizo a su imagen. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios tiene, mis hermanos, la respuesta a qué es felicidad. De hecho, este versículo nos revela que el hombre fue creado a imagen de Dios. Tú y yo llevamos la imagen de Dios. Después entró el pecado y distorsionó, contaminó esta imagen, pero aún así seguimos siendo a imagen de Dios. Y no quiero decir ninguna herejía ni nada, pero es verdad que Dios no se deprime, ¿verdad? Es verdad que Dios no se siente como que insatisfecho en nada. Dios es pleno, lo cantábamos hace un momento. Él es invariable, Él no desfallece, Él no cambia, Él es inmutable. Y nosotros a imagen y a semejanza podemos no ser exactamente iguales a Dios, pero podemos gozar de la plenitud de la vida de Dios transmitida y comunicada a nosotros. Como creador, Él sabe exactamente lo que el hombre necesita para ser feliz. Él sabe como creador exactamente lo que el hombre necesita para funcionar correctamente. Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Eva en el Edén, y hoy, mis hermanos, nos sigue hablando a través de su palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, es en la palabra de Dios en donde nosotros encontramos lo que Dios nos dice para ser felices. Porque sí, Dios desea que seamos felices. Por un lado, hay esta realidad de que en el mundo en el que estamos, contaminado por el pecado y bajo el dominio de Satanás, tendremos aflicciones. Y a lo mejor tú estás viviendo aflicciones. Y bueno, necesitamos cursar esa materia llamada aflicción, es una realidad.
Pero por otro lado debemos de saber que Dios desea que seamos felices, pero no bajo nuestra propia definición de felicidad, sino según el verdadero significado de felicidad. Vamos a ver solamente el versículo 1, la primera parte de ahí del Salmo 1, para irnos versículo a versículo. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón. Y ahí está la palabra que nos interesa aquí. Es la palabra bienaventurado. En el hebreo es la palabra arse haís. Esta expresión es característica de lo que en lenguaje se conoce como género de felicitación. Cuando tú felicitas a alguien, bueno, estás diciéndole este concepto de bienaventurado. Aparece 26 veces en este libro, en el libro de los Salmos. En el griego, que es pues el equivalente, bíblicamente hablando, la palabra es macarizo. Y es también felicitar. El Señor Jesús utilizó esta misma palabra y se escribió en el griego la palabra macarizo en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Y se utiliza para describir la perfección y la grandeza de la felicidad que disfruta y que disfrutará, me encanta eso, que disfruta y que disfrutará aquel quien ha sido justificado por Dios. Todos, mis hermanos, pueden disfrutar de estas bienaventuranzas o de esta bienaventuranza, de esta felicidad. Es una bienaventuranza o felicidad que está disponible para todo hombre, para todo aquel quien descienda de Adán. Todo hombre tiene a su disposición esta felicidad. Después de bienaventurado, dice ahí el texto, en Salmo 1, el varón. Y esto comunica la idea de género humano, no solamente al varón, al hombre, sino incluye a varón y a mujer, porque ambos, lo leímos en Génesis 1, 26 y 27, ambos fueron creados a imagen de Dios. No dice el varón fue creado a imagen de Dios y la mujer, pues quién sabe, no. Ambos fueron creados a imagen de Dios, aunque Eva salió de la costilla de Adán. Así que ambos, varón y hembra, varón y mujer, tienen a su disposición esta bienaventuranza. Si seguimos leyendo el texto, veremos que felicidad según Dios está vinculada a restricciones. Y aquí se empiezan a derrumbar o a causar un shock en nuestros propios conceptos de felicidad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Te fijas? Hay restricciones. Y aunque quizás pueda sorprendernos, esto no es nada nuevo. Por eso te hice referencia a Adán y a Eva. Era plenitud total, sí, y esa plenitud incluía restricciones. De todo árbol pueden comer, menos de este. O sea, había restricciones. Y esto no les quitaba, no les menguaba, no les restaba felicidad. Más bien, cuando ellos desobedecieron, la restricción que Dios les puso fue cuando vino el caos, fue cuando vino la caída. Así que el Señor les dio esta restricción. Vamos a verla en Génesis 2:16, te la leo yo. En la segunda parte dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Cómo es la felicidad según el mundo? O la felicidad que a lo mejor cada uno de nosotros traemos todavía, que tenemos que desvincularnos de ella, que tenemos que deshacernos de ella y dejar que la palabra nos transforme. La felicidad según el mundo tiene que ver con no restringirse. O sea, cuanto más yo renuncio a las restricciones, más feliz soy. Esa es la felicidad según el mundo. En otras palabras, es haz lo que te dé la gana. Si te hace sentir bien, hazlo. Y es que dicen ahí que no lo hagan, no, hombre, tú hazlo. Bueno, para que seas feliz. Te están oprimiendo porque te están restringiendo. Bueno, eso es según el mundo. Pero vamos a ver aquí específicamente a qué se restringe voluntariamente aquel quien ya es feliz. Es la idea que nos comunica el Salmo 1. Quien ya es feliz porque goza de la comunión con Dios, bueno, se restringe voluntariamente, aborrece lo que Dios aborrece. Y sí, mis hermanos, Dios es santo, Dios es amor, sí, pero también Dios aborrece el pecado. Aborrece todo aquello que se opone a su naturaleza santa. Y nosotros, como hijos amados, ¿qué hacemos? Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. No me restringo a cosas porque me dicen, el pastor me dijo que lo hiciera. No, simplemente porque eso ofende la santidad de Dios, transgrede la palabra de Dios y yo lo aborrezco, me aparto de eso. Vamos a ver a qué es lo que se restringe a aquel quien es feliz. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este sentido del verbo andar en el original, en el hebreo, incluye un cierto sentido de dirección. O sea,
no es tanto algo conceptual, sino es algo práctico, es una dirección, es caminar, es escoger, elegir por voluntad propia ese camino por el que se anda. O sea, tú dices, voy a casa de oración el domingo a las 11:30. Entonces, ¿qué haces? Pones en tu GPS la dirección para que te dirija y te da rutas y te dice, no te vayas por aquí porque están reparando, etcétera, ¿no? Entonces tú te trazas ese camino y voluntariamente andas por ese camino para llegar a un destino. Entonces esto es andar. Consejo tiene que ver con decretos. Consejo tiene que ver con doctrinas o con enseñanzas, o sea, mandamientos y enseñanzas. Cada ser humano elige con quién se relaciona y a quién escucha. Hasta aquel quien dice que no tiene restricciones para ser feliz, pues de alguna u otra forma elige a alguien a quien escuchar. Puede ser a sí mismo, la voz de su propia carne, la voz de sí mismo, o puede ser otras voces, otros caminos. Bueno, por todos lados podemos ver que hay consejo, por todos lados podemos ver que hay enseñanza, por todos lados. Si prendes el televisor, si vas a redes sociales, vas a estar expuesto a enseñanza, vas a estar expuesto a consejo. El mes pasado, ¿cuál fue el consejo que se nos impuso en televisión y redes sociales? Y vas a la tienda y vas a todos lados. Una imposición de una bandera que se apropiaron los que transgreden la palabra de Dios. Estuvimos expuestos a eso. Y a lo mejor estuviste por una tienda y viste algo que te gustó y ya te lo ibas a llevar y viste que tenía la banderita, ¿no? Y dijiste, no, pues mejor no me lo llevo, no me lo pongo, ¿no? Etcétera. Pero estuvimos expuestos a este consejo, a esta enseñanza, y eso solo por poner un ejemplo, pero esto está latente. Ya pasó el mes de junio, ahora estamos en julio, pero este consejo continúa latente. La filosofía del mundo continúa expuesta por todos lados y nosotros estamos pues expuestos a ella también. Esta filosofía del mundo que te dice, sé feliz, ¿verdad? Tú sé feliz, tú mereces ser feliz, tú vales mucho, quédate en donde te valoren, y etcétera, etcétera. Esa es la filosofía del mundo. Un consejo, mis hermanos, porque está hablando aquí de consejo, que es doctrina, que son mandamientos, a los que una persona voluntariamente se sujeta o decide escuchar. Un consejo puede ser crucial. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguna vez has estado en una situación de tu vida en donde necesitas un consejo y ese consejo que recibiste fue crucial para bien o para mal? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado las consecuencias y el dolor que nos trae escuchar un mal consejo. Y por otro lado, escuchar un buen consejo y la bendición que nos trae. Dice Proverbios 19, versículo 21, para que veamos por qué los hijos de Dios debemos de apartarnos de todo consejo, de toda doctrina, de todo camino que sea basado en la opinión humana. ¿Has oído ese refrán, aforismo que dice que cada cabeza es un mundo? Sí, ese es clásico, ¿no? Y es cierto, cada cabeza es un mundo. Tú puedes pensar de una forma, yo puedo pensar de otra, y eso está bien, está perfecto, está muy bien. De acuerdo a tus condiciones, sociales, culturales, a las mías, podemos pensar diferente y bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera porque cada cabeza es un mundo. Pero cuando se trata de consejo, el ser humano, por diseño, debería de acudir a la palabra de Dios. Y el creyente es imprescindible que acuda a la palabra de Dios. Por eso a mí me saca mucho de onda cuando platico con personas y me dicen, no, es que tengo este problema, voy a ir con el psicólogo. ¿Y tú, en serio? O sea, Freud tiene que decir más que la palabra de Dios. Bueno, dices tú, ok, pues cada quien decide en qué camino va a andar y qué consejo va a escuchar. Proverbios 19, 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, en lo más interno del hombre. Hay veces que hablamos y decimos, yo no sabía que yo pensaba de esa forma hasta que lo hablé. Bueno, están en lo interno. Bueno, hay muchos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este pensamiento del hombre varía, este pensamiento del hombre cambia y podemos ver nosotros la universalidad de la palabra de Dios cuando vemos cómo esta aplica a todo hombre, aquí en América, en Europa, en África, en Asia, en donde sea la palabra de Dios aplica. No así la psicología, no así las filosofías. Hay cosas que encajan, hay cosas que no encajan. ¿Cómo les dices, por ejemplo, a alguien quien está en África que tú estás hecho para ser millonario? Alguien quien muy apenas si puede conseguir agua pues medio sucia, ¿no?
oh, Dios quiere que seas millonario, o tú debes de ser un campeón y sacar tu potencial. Eso no aplica allí. Pero el mensaje de arrepentimiento que nos trae la palabra de Dios aplica de todos lados. Es porque su palabra es viva y es eficaz. Todo consejo que nosotros recibamos entonces como creyentes debe de ser el consejo de Jehová, conforme a la palabra de Dios, aunque no nos guste mucho. Porque sí, a la carne no le gusta mucho. Resulta que vas a pedir un consejo a alguien y le dices, fíjate que esta persona me ofendió y me hizo esto y aquello y lo otro. Y entonces sacas el consejo de Jehová, que dice, perdona. Y ¿qué dices? Ese consejo no me gusta mucho. No. Bueno, aunque no nos guste, pues hemos de escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aquí es en donde está el peligro de recibir un consejo de alguien quien está extraviado de la verdad de Dios. La palabra malo dice que no tuvo en consejo de malos. Esta palabra malo proviene del hebreo rasha o rasha. Significa el que falla el blanco, el que se pierde en el camino. Tenemos por un lado a Jesucristo, quien es el camino, al Padre, la vida, la verdad, quien nunca pecó, por quien fueron hechas todas las cosas. Está la palabra y a veces elegimos escuchar el consejo del que está desviado del camino, el que ni para su propia vida tiene respuestas, y le voy a pedir consejo a ese porque me va a decir lo que yo quiero oír. Alguien quien está extraviado de la verdad o quien sigue a Dios a su manera, no le va a importar darnos un consejo o darte un consejo que transgreda los principios bíblicos, con tal de quedar bien contigo. No sé si me estoy comunicando. Porque hay veces que decimos, sí, voy a pedir un consejo no a la palabra o a alguien quien me hable de acuerdo a la palabra, sino a esta persona. Porque esta persona sí me entiende, porque sí me identifico, porque X, ¿no? Pero mis hermanos, esta persona, quien está desviada de la verdad, en sí mismo no sabe para dónde va. No le va a importar darte un consejo que transgreda la palabra con tal de quedar bien contigo. Continúa el Salmo 1, la tercera parte, versículo 1. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Este verbo estar significa quedarse parado en un lugar, porque allí se está a gusto. Sí, muchos ejemplos podría dar al respecto. Pues estás en el calor, por ejemplo, y entras a un lugar en donde hay aire acondicionado fresco y dices, aquí estoy a gusto, aquí me quedo, ¿no? Bueno, esto es lo que implica estar. Ni estuvo en camino de pecadores. Y camino es la palabra derek. Es una forma acostumbrada de conducirse, de comportarse en la vida. Entonces es estar a gusto en una forma de vida de acuerdo a los que no conocen a Dios. Es lo que dice de pecadores. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo pecadores o cuando la palabra dice pecadores? Bueno, se refiere a todos los hombres. Todos somos pecadores, todos por naturaleza. Pero aquí específicamente se refiere a los que viven en pecado. Es diferente pecar, cometer un error, a vivir en pecado. Yo puedo jugar fútbol, soccer una vez y eso no me convierte en de la selección mexicana, ¿verdad? O sea, esos viven para eso. Otra cosa es que yo le pego un balón. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es pecar de manera involuntaria y casualmente, a vivir en el pecado. Entonces, es a lo que se refiere aquí. ¿Qué nos dice la palabra en el Nuevo Testamento? Romanos 12:2, un versículo muy conocido que por cierto se va a estar enseñando en el campamento de jóvenes que viene próximamente. Nuestros jóvenes van a estar enseñados dentro de este pasaje bíblico. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que dice el Salmo 1. No caminen por el camino de los pecadores, no anden en este camino, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es renovado nuestro entendimiento? Por la palabra de Dios. Porque hay cristianos que se estancan y parece que los congelaron ahí. Tienen años congelados ahí. Ahí se quedó engarrotado. Algunos hasta van retrocediendo, pero otros están congelados. ¿Por qué? Porque no van a la palabra. Y dices, sí voy a la palabra. Bueno, vas, pero nada más la ves, la contemplas y dices, qué bonito, y te vas, pero no pones por obra lo que dice la palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí podemos hacer una aplicación. ¿Con quiénes nos sentimos a gusto? Así para ya aplicarlo así directamente. Podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿con quiénes nos sentimos a gusto? ¿Conciliamos con la manera de comportarse de aquellos quienes viven en pecado? Sean incrédulos, que
es natural que vivan en pecado porque son incrédulos. O aquellos quienes llamándose hermanos viven en pecado. ¿Con quiénes nos sentimos a gusto? ¿Con quiénes nos sentimos como que estás en el calor y te metes? Aquí me siento a gusto, a todo dar. Aquí. Continúa y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí primero habla de andar, habló en la primera parte, habla de andar, de vivir, pero aquí ya es sentarse. O sea, una cosa es estar a gusto, estar cómodo, pero vuelves a salir, otra cosa es no, yo ya me instalo aquí. En silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecer? Escarnecer es burlarse, es ridiculizar, es despreciar, es afrentar. Para que me entiendan los millennials, es bullying. Eso es escarnecer. En el mundo, tú que vienes del mundo, yo que vengo del mundo, sabemos que lo más común es burlarse de personas. Burlarse y ridiculizar a las personas por su aspecto, por su color, por la manera en la que habla, y hay un montón de oportunidades para bullear a alguien, y para reírse, para burlarse y ridiculizar a alguien, y se da, ¿no? Entre las relaciones del mundo, ¿no? Ahí viene el gordo, ahí viene el patas chuecas, ahí viene, y así, ¿no? Un montón de apodos y de este burlarse de las personas. Eso es en el mundo. Tristemente, hay personas quienes, pues, van a la iglesia, salen de la iglesia y se sientan en la mesa de escarnecedores, o ellos mismos son escarnecedores, y empiezan a burlarse y a ridiculizar a todos los hermanos de la iglesia, a los que cantan, a los que predican, o en redes sociales. Su delicia es meterse en redes sociales y burlarse de cómo cantan en tal iglesia, de cómo predica tal hermano, de las falsas doctrinas, incluso las toman no con celos sino con burla. Mira el ridículo, ¿no? Eso es ser un escarnecedor. Aunque tengas razón en lo que estás haciendo, es la actitud de escarnecer. Pero hay quienes convierten su mesa en un lugar para estar ridiculizando a aquellos con quienes estuvieron adorando a Dios. ¿Te fijas cómo no tiene sentido? Nos reunimos, adoramos a Dios y cantamos de sus maravillas, de que Él es invariable en su amor y que no desfallece y que su entendimiento no hay quien lo alcance, y aleluya. Y luego escuchamos la palabra y llegamos a sentarnos a un lugar y empezamos a burlarnos, a ridiculizar, a afrentar a todos aquellos con quienes adoramos a Dios juntamente. ¿Sabes que hay personas así? Bueno, huye de ellos. Si buscas felicidad, apártate de ellos, huye de ellos. La felicidad, según Dios, está muy lejos de estas prácticas. ¿Alguien se imagina a Jesús haciendo eso? Con sus discípulos ahí sentados. Oye, ¿viste ese cuate que andaba ahí? Ridículo y todo eso. ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso? En el Nuevo Testamento vemos mandamientos similares. Los vimos cuando estamos estudiando la segunda carta a los Corintios hace unas semanas, hace no mucho. Cómo está este mandamiento que va en paralelo con el Salmo 1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se alíen. Y aliarse pues ya habla de una sociedad. Pero no te asocias con el señor que va a estar aquí en la esquina, ahí por la fiesta. No, te alías con alguien con quien ya primero te comunicaste, con quien estuviste y después tomaste la decisión de aliarte, de asociarte, de irte de vacaciones juntos, de salir de shopping, de hablar por teléfono todos los días, etcétera. Bueno, la palabra dice, no te unas en yugo desigual con ellos. Háblales del evangelio si son incrédulos, y si les hablas del evangelio tal y como es, vas a ver cómo empiezan a rechazarte. Ahí viene otra vez Ayer me platicaba un joven, ayer en la reunión de jóvenes, me platicaba un joven, a mí ya mi familia me prohibió que les hable de Dios. Ya me dijeron, ya, no me hables de eso, y me sacan la vuelta. ¿Estás haciendo bien? ¿Estás bien? Y bueno, ora por ellos. ¿Qué hago? Bueno, o sigue orando por ellos, o manda aquí otro brother que le hable a tu familia, ¿no? Y hablábamos de esto. Y si es alguien quien dice ser creyente, pero que tiene estas prácticas, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Si sabes qué, arrepiéntete de eso, brother. Esa actitud no va. Eso es escarnecer. Eso no edifica. Eso no trae más felicidad a tu vida. Tú burlándote de la persona y minimizándola, crees que te sientes mejor y superior a esa otra persona, y eso es arrogancia, y eso se opone al carácter de Dios, y etcétera, ¿no? Y si tú le hablas, con una vez que le hablas así, vas a ver cómo hasta te bloquea de su Facebook. No te vuelve a llamar, no te vuelve a buscar, porque va a buscar sentarse con otros escarnecedores, en su mesa, así, con otros escarnecedores.
Aquel quien es feliz según Dios se aparta y evita a los malos, es decir, a los pecadores, a los escarnecedores. Y eso, mis hermanos, le trae mayor felicidad. Hay quienes están apegados a personas así y se sienten como atrapados, que no pueden salir de allí. Pero ¿sabes algo? Cuando tú tomes la decisión, así como este varón, o sea, varón-mujer del Salmo 1, cuando tú tomes esta decisión de no andar, de no sentarte en silla de escarnecedores ni de pecadores, va a traer felicidad a tu vida, va a traer plenitud a tu vida. Jesús dijo, mirad cómo oís. O sea, tengan cuidado, no solo con lo que escuchan, sino cómo lo escuchan. Cuando soltamos algo, cuando nos liberamos a nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos ponemos las cadenas de personas, estoy hablando de personas porque eso está hablando el Salmo. Nosotros mismos nos encadenamos a personas y decimos, no puedes salir de aquí, no puedes salir de aquí porque te van a bulear, porque qué va a ser de tu vida, no puedes vivir sin tal persona. Bueno, cuando nosotros obedecemos a Dios, soltamos algo, nosotros mismos nos quitamos las cadenas que nosotros mismos nos pusimos, ¿sabes qué pasa? Abrazamos otra cosa. Nos damos cuenta que abrimos la puerta y se abre un panorama nuevo para nosotros, un panorama de bendición. Y es lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí habla de lo que aquel quien es feliz rechazó, pero habla de aquello que abraza. Primero rechazó consejos, formas de vida, formas de comportarse, pero ahora vemos aquí lo que abraza, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová en la Escritura tiene varias aplicaciones. Puede ser los 10 mandamientos, pero puede ser también, y se refiere aquí a toda la Escritura. El Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces aquí está refiriéndose a meditar en toda la Escritura, y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la Escritura, dice la misma Escritura, que es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, toda ella es inspirada por Dios y es útil. Abrazar la palabra de Dios trae consigo deleite. O sea, soltamos una cosa, nosotros mismos nos autorrestringimos, renunciamos a cosas, consejos, estilos de vida, personas. Pero por otro lado, abrazamos la Escritura, la cual es inspirada por Dios. Abrazar la palabra de Dios trae consigo un deleite, trae consigo el deleite del corazón, un deleite interno, un deleite real. ¿Alguna vez has estado leyendo la Biblia y viene a tu vida un entendimiento que dices, wow, esto no lo había entendido así? Dices tú, gracias Señor porque puedo entenderlo, gracias porque aquí está la respuesta justo para lo que necesitaba. A lo mejor no es lo que mejor me parece, pero ya he intentado de todas las demás maneras y todo ha salido mal. Así que gracias Señor porque puedo ver este consejo tuyo en tu palabra, lo voy a seguir y después viene la bendición, la que vamos a ver más adelante. En su palabra, mis hermanos, el Señor nos revela su voluntad. No es un libro más, no es un libro como cualquier otro. Hay libros buenos, hay libros, no sé, que pueden darte cierta información para ciertas cosas, de cocina, no sé, de ejercicios, qué sé yo, y te dan cierta información, pero la palabra de Dios trae consigo la voluntad de Dios. Y aquí yo pudiera hablar mucho, pero más adelante espero primeramente Dios podamos hablar una serie acerca de la voluntad de Dios, porque veo que hay un mal entendimiento del tema voluntad de Dios. Cuando yo escucho a personas que dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es que el mundo no está centrado en ti, brother, es para mi vida. No. El mundo no gira alrededor de Pancho o como te llames, ¿no? Así no, y tú en el centro, y Dios qué quiere para mi vida. No. Está Dios en el centro y todo lo demás gira alrededor de Dios. Entonces es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto. Y ya. Y yo conozco la voluntad de Dios y giro en torno a la voluntad de Dios. Dios tiene un plan, dice Blackaby. Dios está obrando, Dios está trabajando. ¿Te vas a unir a su plan? Es la pregunta. Es yo uniéndome al plan de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, nada más para la tuya, para la de todos, que te arrepientas de tus pecados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No solo para la tuya, para la de todos. Si ya te arrepentiste, que vivas en santidad. That's simple. Pero luego la complicamos, queremos así como que se nos aparezca algo en el cielo y nos diga, te voy a llevar a las naciones. Dios a algunos los lleva a las naciones, pero para hacer su voluntad. ¿Se entiende?
Aquel quien camina fuera de la voluntad de Dios, fíjate, hasta viene a ser parte de la voluntad de Dios también. O sea, no que Dios los predestine para perdición, simplemente el haber decidido andar fuera de la voluntad de Dios, pues Dios utiliza vasos de deshonra, así como utilizó a Faraón para cumplir su plan perfecto, el plan perfecto de Dios. En la palabra de Dios encontramos su voluntad. Entonces yo vengo a su palabra, le conozco su voluntad, conozco lo que Él ama, conozco lo que Él aborrece, me apego a eso, vivo en eso, y entonces ahí es en donde está la plenitud. ¿Por qué hay tanta depresión? Porque las personas tratan de hacer su propia voluntad e ignoran el consejo de Dios y se apegan a los que están iguales que ellos, y pues ahí entre ellos mismos nunca salen adelante. La palabra nos revela la voluntad de Dios, la cual, como dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. No se parece para nada a mi voluntad. Porque la voluntad de David es mala, es desagradable, es imperfecta. La voluntad de Miqueas, de todos, no voy a decir los nombres de todos, ¿no? Es mala, es desagradable y es perfecta. Entonces debo de rechazarla, desecharla para ir a su palabra, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo son mis emociones? Malas, desagradables, imperfectas. ¿Cómo es mi opinión? Mala, desagradable, imperfecta. Entonces tienes a dos personas con emociones, con sentimientos, con opiniones malas, desagradables, imperfectas, tratando de conciliar, y lo que hay es un desastre, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cobra sentido, ¿no? O sea, hacer mi voluntad es un caos. Pero cuando hago la voluntad de Dios, estoy feliz, estoy pleno. Esta me ha agradado. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si estoy lleno de la palabra, ¿de dónde crees que va a fluir todo lo que yo piense? Desde la palabra. Pero en el momento en el que me separo de la palabra, empieza a salir mi opinión, que es mala, desagradable, imperfecta. Como podemos ver, no se trata solo de reconocer que la palabra de Dios es perfecta. No se trata solo de eso. No termina ahí el asunto. La palabra de Dios es perfecta y es santa, y hasta ponemos un biblión así, ¿no?, en la entrada de la casa para que nos proteja de los malos espíritus. No se trata nada más de reconocer que es buena, que es agradable, que es perfecta. Se trata de obedecerla. Y obedecer implica acciones, implica tomar cartas en el asunto. Eso es obedecer. Cantábamos hace un momento, ¿no? Y cantábamos: fundado en la roca estoy. ¿Y qué dijo Jesús acerca de estar fundado en la roca? Bueno, está fundado en la roca aquel quien está escuchando y haciendo. Todo aquel que oye mis palabras y las hace, ese será comparado al que fundó su casa sobre la roca. Y vinieron las vicisitudes, los vientos y todo, y la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Eso es reconocer que es perfecta, pero oírla, leerla y hacerla. Para obedecerla tenemos que meditar en ella, meditar en la palabra. Y esto implica utilizar la mente. He dicho en otras ocasiones, y lo voy a seguir diciendo, que cristianismo no se trata de apagar la mente. No, esto incluye nuestra mente. Dice la palabra: que todo vuestro ser, espíritu, alma, la mente y el cuerpo glorifiquen a Dios. En todo estamos llamados a glorificar a Dios, y esto incluye nuestra mente. Y meditar en la palabra implica leerla, implica masticarla, pensarla, conectarla, y vas a ver cómo lees un versículo y tratas de conectarlo a todas las áreas de tu vida. ¿Cómo puedo aplicar este versículo a esa decisión o a esta situación? Y vamos a ver cómo esto trae a nuestra vida plenitud y gozo. Aplicarla a nuestra vida trae plenitud y gozo. Para cada situación en particular, la palabra nos da la respuesta. Tienes un hijo que es muy hyper, la palabra de Dios te da la respuesta. Tienes un esposo que es bien workaholic, o sea que le mete mucho el trabajo y casi ni lo ves, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y así, para cada situación de las más cotidianas, el Señor tiene una respuesta. Meditar en la palabra de Dios no es una actividad de un día a la semana. Fíjate bien, estoy hablando no de leer, porque tú dices: no, yo ya leí mi versículo del día. Ok, lo leíste y luego seguiste haciendo todo lo que tenías que hacer, pero no meditaste en él.
y meditar. Ahorita mismo estamos meditando en la palabra. Yo estoy hablando y usted está escuchando y está meditando y pensando en lo que yo estoy hablando. Eso espero que así sea, ¿verdad? Pero esto no es una actividad de fin de semana o de 2 días a la semana o 3, dice el Salmo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. De día y de noche. ¿Te has dormido meditando en la palabra? Y en medio de la noche como que te mueves, te despiertas y sigue la palabra y dices, wow, es que tengo pesadillas. Pues claro, porque estuviste viendo no sé, series de Netflix de asesinos y todo eso, pues claro. Y de cómo los descuartizan y tú, pues obvio. Pero duérmete leyendo la palabra, meditando en la palabra, o a lo mejor fue el versículo que leíste en la mañana y duérmete y piensa en ese versículo y vas a ver cómo vas a dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque su palabra es la que nos hace vivir confiados. Si reconocemos lo vulnerables que somos, mis hermanos, si reconocemos lo vulnerables que somos ante el pecado, no nos daríamos el lujo, y lo digo sarcásticamente, el lujo de no meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando decimos, no, pues todo bien, yo soy buena persona, no necesito la Biblia, yo le echo ganas, ahí voy el domingo a la iglesia y todo bien. Estamos poniéndonos así frente al enemigo y para ser devorados por el enemigo. Pero debemos de reconocer lo vulnerables que somos ante el pecado, ante nuestro propio pecado. Y si lo reconocemos, vamos a meditar entonces en la palabra de día y de noche. Y esto aplica para cualquier persona. Yo que soy pastor, quien sea, todos, en el momento en el que nos despegamos tantito de la palabra, que dejamos de meditar en la palabra, entra el enemigo. Y empieza el pensamiento que te lleva a más pensamientos, que te lleva a acciones, que te apartan de la palabra y que te ocupan de la palabra, y cuando acuerdas ya estás allá lejísimos. Quienes caen en pecados escandalosos, no sé cómo pasó, mentira, sí sabes cómo pasó. Dejaste de meditar en la palabra de día y de noche y comenzaste a escuchar consejo de malos, empezaste a andar por ellos y luego te sentaste así cómodo. Después viene la destrucción. Fíjate, estaba recordando lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, cuídate de ti mismo. O sea, Pablo el apóstol hablándole a un joven pastor. Cuídate de ti mismo. Tu peor enemigo, mi peor enemigo, no es el anticristo y que aquel y que el gobierno de no sé qué y que el gobierno de no sé cuál. No, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ni siquiera es el diablo. El diablo no es nuestro peor enemigo. A veces nosotros le facilitamos tanto la chamba al diablo, escuchando nuestra propia voz. Cuídate de ti mismo. Justo después de que le mandara, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto no es solamente para pastores, aunque pues es obvio, ¿no? Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto va para ti también. Y después le dice, cuídate de ti mismo. O sea, porque mí mismo no quiere ocuparse de la lectura, mí mismo no quiere ocuparse de la exhortación. Ay, no, qué incómodo. Imagínate, tener que ir con el hermano y de exhortarlo y decirle, oye hermano, pues estás mal en esto. No. Mejor, sin problemas. Tú por allá, yo por acá y todo bien. Mí mismo no quiere ocuparse de la enseñanza. Ay, no, qué flojera. Estoy muy ocupado. Tengo que trabajar mucho para irnos de vacaciones, tengo que trabajar mucho para comprar el carro nuevo, tengo que trabajar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, que aquello en lo que medites sea sana doctrina. Ya lo vimos en toda una serie, ¿no? Vimos de qué es sana doctrina. Vimos cómo hay personas quienes llevan la etiqueta de sana doctrina, pero se la pasan hablando de Luisito Comunica. Y dices tú, ¿en serio? Eso no es la palabra de Dios, pero bueno, están haciendo su negocio, está bien. Le van a dar cuentas a Dios. Meditar en la palabra de Dios no es solo para pastores y maestros, es para todos los genuinos creyentes, para todos. Cuando estamos llenos de la palabra, ¿sabes qué pasa? Nos rodeamos de personas quienes también están llenas de la palabra. O sea, no es no me junto contigo, no, es que hay un imán. O sea, como que todos tenemos un imán. Fíjate con quién te sientes a gusto, bueno, así eres. ¿Te sientes atraído por los escarnecedores? Pues eres igual. Pero cuando estás lleno de la palabra, meditando en ella, buscas tu espíritu busca el espíritu de la otra persona. Hace tiempo mis padres ministraron, ya tiene muchos años, a un joven que estaba hundido en las drogas, terriblemente. Era un joven de una buena familia,
que tenía estudios y todo. Cuando tú lo veías no podías creer que estuviera hundido en las drogas. Entonces un día lo llevaron a un centro de rehabilitación y estando ahí en ese centro pues se escapó, buscó la manera de escaparse y después obviamente recayó en la adicción. Y cuando hablábamos con él y mis papás hablaban con él, decía, mira, salí del centro de rehabilitación, yo iba a comprar despensa para los mismos que estaban ahí en el centro de rehabilitación. Me gané la confianza de los administradores y me vieron bien y me dejaron salir y fui a comprar. Entonces yo iba a comprar pues los víveres y lo que me tocaba comprar, pero levanté mi mirada y vi una persona y esa persona vendía droga. Y le digo, espérate, ¿cómo sabes que vendía droga? No te puedo explicar, decía. Como que hay algo que nos vemos y sabemos. Él sabe que quiero y yo sé que él tiene lo que yo quiero. Órale, así es. No lo puedo explicar en ese mundo porque yo nunca estuve metido en ese mundo, pero sí estoy metido en el mundo de Dios. Y uno puede percibir cuando hay personas que se deleitan en la palabra de Dios y cuando hay personas que no, que todo lo que les interesa es todo menos la palabra, aún estando en la iglesia. Tú no vienes por la palabra, brother. O sea, tú vienes porque, no sé, es más barato llevar a tu esposa a la iglesia el domingo que llevarla al mall. O por mil razones, porque tienes un compa ahí, porque tienes un negocio pendiente, porque eres soltera y andas buscando por ahí y dicen que hay muchos varones en casa de oración en Houston, solteros, pues vamos a ver, etcétera, ¿no? Bueno, puede haber mil razones, pero tú te das cuenta cuando una persona realmente está meditando en la palabra, está deleitándose en la palabra y te atraes. Ayer platicaba con este joven y me decía, es que yo no me propongo hablarles de la Biblia a mi familia. No me lo propongo, simplemente platicamos de mil cosas y de pronto ya estoy en ese tema. Y le digo, bueno, es que de eso estás lleno y eso es lo que va a salir de ti y te vas a juntar con personas que hablan lo mismo y que creen lo mismo que tú. Dice el Salmo 119, versículo 63, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Ser amigo de alguien implica escuchar su consejo, implica pasar tiempo con esa persona, pero estaba diciendo el Salmo que se ha sentado en silla de escarnecedores o que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces en algún lugar estamos sentados, ¿en dónde nos sentimos cómodos? ¿Con quién estamos sentados? ¿De quiénes nos estamos rodeando? Bueno, cuando nos sentamos a la mesa con alguien, estamos teniendo comunión con esa otra persona, estás pasando tiempo con esa otra persona. Aunque vivimos en un mundo ocupado y en un país ocupado, en donde cada quien come en donde le agarre el hambre, ¿verdad? Estás ahí por el Beltway 8 ahí rumbo a Katy o en el Highway 10 rumbo a Katy, un trafical terrible. Bueno, pues sacas ahí lo que haya y comes, aunque sea la hamburguesa de la semana pasada, pero el hambre te agarra y ahí comes. Pero cuando nos sentamos a la mesa con alguien, estamos viéndole cara a cara, estamos compartiendo, estamos hablando. Bueno, el salmista dice, soy amigo ¿de quién? Del que te teme. Temes a Dios, meditas en su palabra, eres mi amigo, tienes mi amistad, tienes disposición para mí de mi tiempo, de todo aquel que obedece tus mandamientos. O sea, lo conecta, no solamente sí yo temo a Dios, no. Temes a Dios y obedeces, amas a Dios y obedeces sus mandamientos. Vamos al versículo 3. Aquí vemos cómo vamos a ver cómo felicidad es funcionar para lo que fuimos creados. ¿Cuál es el resultado de lo que esto trae? Aquel quien se restringe de sentarse con personas, tener comunión con personas que andan en pecado y elige meditar en la ley de Dios, vemos el resultado, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, diga todo, lo que hace prosperará. La palabra habla de prosperidad, pero vemos en qué contexto lo habla, ¿no? Este versículo nos presenta la clave de la felicidad y es funcionar dentro del propósito de Dios, vivir en la voluntad de Dios, funcionar en aquello para lo que fuimos creados. Dios nos creó para su gloria. De todo lo que Dios creó, dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, pero cuando creó al hombre, dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque las plantas no pueden tener comunión con Dios, los perros tampoco, los gatos menos, ¿no? El hombre es el único que puede tener comunión con Dios. Por eso Dios dijo, es bueno en gran manera, puede funcionar en mi presencia y glorificándome a mí. El pecado separó al hombre de Dios. El pecado distorsionó el propósito del hombre y ahora el hombre piensa que va a ser feliz cuando alcance
un trabajo, un estilo de vida, un estatus legal, qué sé yo, o marital, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. El hombre sin Cristo vive para satisfacerse a sí mismo. De eso se trata, hacer lo que me produzca placer, hacer y lograr lo que me va a hacer sentir bien en el momento, pero después se pasa esa felicidad. Y ya pasó la euforia del auto nuevo y ya te tomaste fotos, ya la mandaste a tu rancho en Tangamandapio, ya la subiste a Facebook, a Instagram, a YouTube y ya, bueno, después de unos días ya no se siente igual, la felicidad ya pasó. Y cuando te toca hacer el primer servicio, ¿verdad? Y ves que cuesta como más de $100, ay, ¿no? Y después cuando ves y pasa un carro más padre que ese y más nuevo, ya le ves el tuyo como, esa es la felicidad según el mundo. Es pasajera. El hombre busca la felicidad independientemente de Dios, apartado de Dios. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, quien es el Verbo, quien es la palabra, quien es el agua de vida, el agua que sacia toda nuestra sed, lo que le dijo Jesús a la samaritana, y Él también es el camino a el Padre, en donde está la felicidad plena y eterna. Todo aquel quien cree en Jesús viene a ser declarado justo delante del Padre y es plantado y es edificado en Cristo. El propósito de Dios, mis hermanos, es que demos fruto. Vimos, por eso me extendí un poquito hablando de Adán, cómo Adán fue puesto en el huerto, pero para que lo labrara, para que viera este fruto. Bueno, el propósito de Dios sigue siendo que demos fruto. Esto es manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es dar fruto para Dios. Dar fruto para Dios no es tener éxito, dar fruto para Dios es parecerme a Cristo. Pasa un día y qué tanto me parezco a Cristo. Pasa otro día y qué tanto me parezco a Cristo. Y veo situaciones, la misma situación que viví el año pasado, la vivo ahora y digo, ¿estoy reaccionando como Cristo? ¿Más o menos? Bueno, eso es dar fruto. Cristo fue el único varón que cumplió el Salmo 1 a perfección y lo hizo por nosotros. Se está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Todo eso, mis hermanos, lo hizo Cristo por nosotros. Aunque nosotros nos propongamos hacerlo, de pronto nos desviamos, pero Cristo fue perfecto en todo lo que hizo y Él fue el único quien cumplió el Salmo 1 a perfección. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nos encontramos con Cristo, el varón perfecto, quien caminó este camino de perfección por nosotros y a quien podemos nosotros conocer más, identificarnos con Él y vivir como Él, imitarle a Él. El fruto que Dios espera del hombre proviene de la palabra, no de ningún otro lado. Ahí está, proviene de la palabra. Dice que da su fruto en su tiempo. Eso es lo que estamos viendo. Este fruto de parecernos a Cristo no es instantáneo, ¿verdad que no? O sea, cuando tú plantas algo, no pones la semilla y ya el otro día ya estás comiendo las sandías, ¿no? Toma un tiempo. Es la suma de darle respuestas a Dios. O sea, empiezo y veo, no, pues sí me falta muchísimo, ¿no? Eso es bueno de darnos cuenta, ¿no? Sí me falta mucho para parecerme a Cristo, claro, por supuesto. Pero empezamos a tomar decisiones que nos van acercando más decisiones. Y esa suma de decisiones, esa suma de darle respuestas a Dios, nos van haciendo más parecidos a Cristo. Hay personas quienes quieren ser usadas por Dios en su voluntad de, por ejemplo, llevar el evangelio a las naciones. Y por medio del don de profecía y por medio de no sé, etcétera, ¿no? Pero todavía no le dan respuestas a Dios en cosas tan mínimas como bautizarse o como casarse si estaban viviendo en unión libre. Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿quieres ir a las naciones como el apóstol Pablo, pero viviendo en pecado, en unión libre? Pues ¿cómo? Pero eso es una decisión que tú tomas. Y cuando vamos tomando decisiones desde la palabra, vamos acercándonos más y más a parecernos a Cristo. Y no es instantáneo. No llegamos a ser maduros espiritualmente de la noche a la mañana. No se llega de la noche a la mañana. Es un proceso, el proceso de santificación, que comienza con dar pequeñas respuestas a pequeñas cosas. Y vamos en aumento. Los mismos discípulos que vamos a estudiar más adelante en el mes de agosto fueron perfeccionados. El apóstol Pedro, que escribió las epístolas en el Nuevo Testamento, que son tremendas, profundas, pues es muy diferente
al Pedro que vemos en los evangelios, que era impulsivo, que vio a Jesús y caminó sobre el agua, pero de pronto dejó de ver al Señor, se hundió, que negó al Señor, etcétera. Son diferentes. Fue un proceso que le tomó a Pedro de 3 años y más después, y más. Cuando elegimos no sembrar semillas del mundo, ¿a qué me refiero con semillas del mundo? Relaciones, filosofías, consejos. Cuando decidimos, ¿sabes qué? Estas semillas no las voy a sembrar en mi terreno. Cuando decidimos sembrar semillas de la palabra de Dios, ¿cuál crees que va a ser el fruto? Ese fruto que permanece. Ese fruto que trae consigo gozo, que trae consigo plenitud, que trae consigo felicidad. Es lo que Jesús dijo, fruto que permanece. Hay veces, bueno, me siento bien, ahorita ando de un buen estado de ánimo porque cumplí con mi devocional, fui a la iglesia, qué sé yo, etcétera. Bueno, ese no es fruto que permanece porque lo hiciste en tu carne. Cuando lo hacemos verdaderamente desde el reconocer que separados de Él nada podemos hacer, ese fruto que el Señor da de plenitud, de felicidad, permanecen. Dice, y su hoja no cae. El fruto viene en su tiempo y permanece, no se cae la hoja, permanece allí. Pueden venir circunstancias adversas que nos sacuden, sin duda. Podemos, a pesar de estar en circunstancias adversas que nos sacuden, así como el árbol, podemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque la felicidad según Dios, la plenitud según Dios, no son circunstanciales. No dependen de lo que pasa alrededor. Me despierto y está bonito el día, me siento gozoso. No, es un gozo que fluye de dentro hacia afuera. Veíamos el viernes. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Son ríos abundantes de gozo que van de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Puede estarse cayendo el mundo, puede haber perdido el trabajo, puede tener una enfermedad terminal, lo que sea, pero el gozo fluye de dentro hacia afuera. Ténganse por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Claro, porque el gozo está dentro, está en nuestro interior. Este estado de plenitud que viene como consecuencia o resultado de meditar en la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que produce? Produce prosperidad. Y de esto habla. ¿Qué quiere decir prosperidad? Vamos a ver eso un poquito. Prosperidad es dejar que la palabra nos guíe. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos guíe y tomamos decisiones desde la palabra y escuchando el consejo de quienes aman la palabra y enseñan la palabra, podemos tomar decisiones sabias en cuanto a relaciones familiares, relaciones sociales, decisiones económicas, etcétera. Cuando estamos llenos de la palabra, nuestras decisiones son sabias. Y mis hermanos, hay un ejemplo muy claro en la Escritura acerca de deleitarse en Dios, escuchar la palabra, vivir la palabra y el resultado de esto. Y me estoy refiriendo a José en la Biblia, no voy a hablar mucho de él, tú conoces la historia. ¿Sabes cómo José fue vendido por sus hermanos y sufrió mucho, padeció mucho? Pero ¿sabes algo? A pesar de eso, prosperó en casa de Potifar. Siguió sufriendo y ¿qué pasó? Fue puesto en la cárcel, pero prosperó en la cárcel. ¿Te fijas? Circunstancias adversas, prosperidad. Siguió sufriendo y prosperó interpretando los sueños de Faraón. Siguió sufriendo y prosperó como gobernador en Egipto. Y allí cumplió el propósito que Dios tenía, no para con José, sino para con su pueblo. Porque su familia y todo Israel disfrutó de alimento cuando no había alimento. Y estaba allí José prosperando, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué prosperó José en casa de Potifar, en la cárcel, interpretando los sueños de Faraón, como gobernador en Egipto? Y Génesis 42:18 lo responde, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Por eso prosperaba José, porque era un hombre temeroso de Dios, que honraba la palabra de Dios. La prosperidad, mis hermanos, no viene por pactar. Eso es magia. Tú pacta, haz esto y vas a prosperar. No, mi hijo, levántese temprano, estudie, escuche la palabra de Dios, obedezca la palabra. No, qué chiste, ¿no? Nos gusta lo mágico, nos gusta lo instantáneo, nos gustan los atajos. Y ves a alguien que baja de peso y le dices, ¿cómo le hiciste? Pues, ¿cómo? Pues dejé de comer hamburguesas y tomar soda. Empecé a moverme un poquito. ¿Qué esperabas? Que te dijera, mira, me tomé esta pastillita mágica. Y por eso muchos se hacen millonarios, por pastillitas mágicas. Pero no es magia, mis hermanos. Requiere esfuerzo, requiere tomar decisiones sabias. Prosperan
los que son íntegros. Prosperan los que son diligentes. Y José te lo puede decir. Sí, en el momento ahí estuvo la tentación de doña esposa de Potifar. Ahí estuvo, pero salí huyendo porque decidí ser íntegro. Después ella me calumnió, y después por culpa de ella y de esto estuve en la cárcel. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y yo fui íntegro. Bueno, prosperan los que son íntegros, prosperan los que son diligentes. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios otorga la sabiduría necesaria para todo lo que hagamos. Vas a estudiar, hay sabiduría del Señor para tomar decisiones. Te vas a casar, hay sabiduría del Señor para cada área de nuestra vida. La palabra nos guía a tomar decisiones sabias. Prosperidad no tiene que ver exclusivamente con cosas materiales, porque eso automáticamente lo conectamos, ¿no? Prosperidad igual a casa, carro, cosas materiales, etcétera. Pero mis hermanos, ¿qué mayor riqueza puede haber que caminar en la voluntad de Dios y saber que estamos caminando en la voluntad de Dios? No hay riqueza más grande. Y podría dar miles de ejemplos de personas quienes materialmente fueron prósperos y tenían dinero y tenían buena salud y tenían todo lo que pudieran desear, pero eran infelices. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo para la gloria de Dios. Los ejemplos son innombrables e incontables de actores, músicos, artistas, etcétera, que fueron millonarios, pero que se pegaron un escopetazo o se ahorcaron o se suicidaron de la manera que sea. ¿Por qué? Porque no eran felices, porque no estaban cumpliendo con el plan de Dios para su vida, o el plan de Dios que para su vida de arrepentirse era, ¿no? No hay mayor riqueza que saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. Ahí en la voluntad de Dios, aunque estemos pasando por circunstancias adversas, decimos, estoy en su voluntad y eso me hace feliz. Esto me alegra porque sé que estoy en la voluntad de Dios. Todo el mundo desea prosperar en todo, ¿verdad? Pero no confundamos, Dios solo prospera sus planes. Todo el mundo dice, yo quiero hacer esto y ese es mi plan, esta es mi meta, Dios bendíceme y prospérame. Quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero de que Dios prospera su propia voluntad, eso qué ni qué. Así que alineémonos a su voluntad y caminemos en su voluntad, y allí vamos a caminar en la esfera de la bendición y de la seguridad y la prosperidad. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28 acerca de esto, de bendición, prosperidad y cómo está condicionada. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Prosperidad, bendición, como quieras llamarle, viene, pero ¿para quién? Para aquel quien oye la voz de Dios, la oye, la pone por obra, la obedece y camina en ella. Bueno, no tienes que andar correteando las bendiciones, correteando la chuleta, no. Las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Y estoy hablando, por eso aclaré, bendiciones no necesariamente tiene que ver con cosas materiales. El Señor nos deja una advertencia ahí en el versículo 4 del Salmo 1. No así a los malos. Esta es la advertencia. No hay un punto medio para Dios. No hay. Si no nos estamos deleitando en la palabra, lo estamos haciendo en nuestros propios deseos, en nuestros propios razonamientos. Y este es el contraste que vemos aquí. Dice, no así los malos. Este concepto de maldad lo podemos entender mejor en el Nuevo Testamento. Maldad es anomia, ausencia de ley, o alguien quien es ley para sí mismo, que rechaza la ley de Dios pero que desea andar en sus propios deseos, que sigue siendo el rey aunque no tenga trono ni reina, para que me entiendas. Aquel quien ignora las restricciones de Dios en su palabra, como lo hicieron Adán y Eva, bueno, ese es el malo según la palabra. El gran problema es que hay malos quienes creen que son libres porque no se restringen en nada. Sin embargo, son esclavos de sus propias concupiscencias. O como dijo Santiago, son inestables en todos sus caminos. El salmista dice más adelante, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El que se deleita en la ley de Dios goza de estabilidad. Si lo ves, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y la hoja no se cae, aunque sea sacudida no se cae la hoja. Pero por otro lado, el que
renuncia a las restricciones y decide ser ley para sí mismo, pues es, dice aquí, como tamo que arrebata el viento. Es como paja que se la lleva el viento. Y la palabra habla abundantemente acerca de personas quienes son inestables, quienes son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es lo que habla la palabra. Que ahora, ¿en qué andará este brother? ¿Quién sabe? El año pasado andaba en lo de Yeshua HaMashiach y era judío, aunque tenía cara de nopal, pero decía que provenía de la tribu de quién sabe qué. Ahora, ¿en qué andará? Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha llevado de allí para allá, porque no está plantado en la palabra de Dios, en corrientes de agua. Es como un niño, también la palabra los ilustra como niños espirituales. Los niños son incapaces de entender cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a gritar aquí? No vas a gritar porque estás en la corte, ¿no? O cosas así, o estás en un lugar en donde no se hace ruido. El niño no entiende, el niño solamente hace. Necesita ser enseñado, necesita ser instruido, necesita ser disciplinado y formado. Pero además el niño es incapaz de valorar lo que realmente tiene valor. Tomas tú a un niño que apenas está aprendiendo a caminar y le das un billete de $100, lo va a romper, va a jugar con él porque no sabe de qué se trata. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, todos en algún área de nuestra vida somos niños, ignorantes, etcétera. Pero si no meditamos en la palabra, si no nos llenamos de la palabra, si no nos sentamos con personas que aman la palabra y que van a contribuir con nuestra edificación, ahí vamos a seguir siendo niños fluctuantes y seremos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Piensa en una hoja que se le lleva el viento. Pues a lo mejor es destruida rápidamente, a lo mejor no. O sea, el ir por el viento no es algo seguro, mis hermanos, porque puedes llegar a un punto en el que lo único que habrá será destrucción. Versículo 5 del Salmo 1. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo lamentable es que haya muchos quienes confunden la misericordia de Dios con la bendición de Dios. Hay muchos quienes se confunden ahí. Y dicen, bueno, pues yo no ni medito, hago mi voluntad, me siento con los que andan igual que yo, así me la llevo, y pues no me ha pasado nada, todo sigue bien, todo padre. Bueno, eso se llama misericordia o longanimidad de Dios, misericordia extendida. Pero eso no quiere decir que esa sea la bendición de Dios. El Señor no modifica su palabra para nosotros y dice, bueno, es que como es mi consent, pues le voy a hacer una excepción. No. Todo sigue ahí estable. Cantábamos, Él es invariable, es inmutable, Él no cambia. Y su palabra sigue diciendo lo mismo. Y si estamos en una etapa como esta, no es la bendición de Dios, es la misericordia de Dios, no lo confundamos. Hay quienes creen que Dios hace excepciones con ellos. Piensan que pueden hacer su propia voluntad y que el Señor los va a recibir. Pero el Salmo dice, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio. Se levantarán, pero para ser juzgados. Para eso se levantarán. A ver, fulanito de tal, de pie. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Este no es el tribunal de Cristo? No, este no es. Este es el juicio del gran trono blanco. Bienvenido. Pero en tu nombre, Señor, yo hice esto y aquello, y mira, y di mis diezmos, y fui a no sé qué, y no sé dónde, y escuchaba a tal predicador todos los días. Bueno, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Anomos, fueron ley para sí mismos. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque les dio la gana hacerlo. Aunque fueran cosas buenas, pero no por medio de Cristo. La congregación de los justos, dice ahí, no es la congregación de los perfectos. Y esto es algo que debe traer paz a nuestro corazón. Hay una diferencia entre perfecto y justo. Perfecto, solo Dios. Él jamás cometería ningún tipo de pecado. Él es perfecto y Él es santo. ¿Y nosotros qué somos? Perfectos no somos, somos justos. Hemos sido declarados justos. Esta congregación de los justos está formada por quienes entramos por la puerta que es Cristo, quienes hemos caminado y estamos caminando por el camino angosto. En aquel día, del que hablo aquí, los creyentes de todos los tiempos vamos a escuchar unas palabras: entra en el gozo de tu Señor. Es lo que yo espero escuchar. ¿Y usted?
Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿No te parece maravilloso que el Señor conoce nuestro camino? Él lo conoce. A lo mejor otros pueden decir de nosotros lo que sea, pero el Señor conoce mi camino. Y no solo eso, cuando yo camino en su voluntad, Él guía nuestros pasos y jamás nos abandonará. Repito, el Señor conoce nuestro camino, el Señor guía nuestros pasos y el Señor jamás nos abandonará cuando nosotros caminamos en su voluntad. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué estar ansiosos? ¿Por qué estar afanados? Si yo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios, yo sé que Él va a guiar mis pasos y yo sé que Él no me va a abandonar, yo sé que Él no me va a dejar. Piensa en el apóstol Pablo, ya yendo en camino hacia cumplir su misión, lo arrestan, lo llevan ante un gobernador, ante otro gobernador, estuvo en arresto domiciliario, pero él escribió a los filipenses: hermanos, estoy gozoso, ustedes gócense, alegraos, gozaos. ¿Por qué? Porque sabía que estaba caminando en la voluntad de Dios, sabía que el Señor estaba guiando sus pasos, sabía que el Señor nunca lo iba a abandonar, porque se lo dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. No he terminado contigo, Pablo, no he terminado con mi voluntad y lo que tú vas a hacer en esa voluntad mía. Así que podemos estar seguros allí. La incertidumbre viene cuando ¿estaré haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Esto que estoy haciendo será la voluntad de Dios o no? Bueno, la respuesta va a estar cuando abras la Biblia. No, a mí se me hace, es que el otro no se quiere. No. Ábrela, cotéjalo. No lo entiendo, pide consejo, pero no de un escarnecedor. Pide consejo de quien te vaya a hablar de acuerdo a la palabra. Los justos somos pecadores también, pero pecadores que reconocimos nuestro pecado, que nos arrepentimos de él. Pecadores quienes volteamos a Cristo, quien fue hecho por nosotros pecado. Fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice su palabra. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Ahí está la paz. Todo el mundo busca la paz, pero nadie busca al príncipe de paz. Ese es el asunto. Queremos paz, queremos tranquilidad, o más bien yo le llamaría aplacar la conciencia. Seguir como estás, pero que tu conciencia se apague y que no te traiga esa incertidumbre, que no te traiga esa preocupación. Pero mis hermanos, cuando nosotros hemos sido justificados por la fe, entramos a esta esfera del camino de Dios y ¿sabes qué? Allí el Señor nos trae paz por medio de Jesucristo. Meditar de día y de noche en su palabra implica renunciar a nuestra propia opinión. Sí, pienso, pero pienso en renunciar a mi propia opinión para dejar que Él sea mi Señor. De eso se trata de ser cristiano. No se trata de repetir una oración e ir a un lugar cada domingo. Eso no es ser cristiano. Eso es ser religioso. Ahora, ¿oramos y nos arrepentimos de nuestros pecados? Claro, sí. ¿Asistimos a un lugar en donde hay otros quienes aman la palabra de Dios? Sí, también. Pero va mucho más allá de eso. Es meditar de día y de noche en ella. Y cuando yo medito en ella, viene mi propia opinión y digo, no, a un lado mi opinión, para que el Señor sea quien me dirija. Eso es que Jesucristo sea mi Señor. Que Jesucristo sea mi Señor es que Él es mi dueño y que Él me dice para dónde le voy a dar. Ay, Señor, pero es que si tomo esta decisión, que ya la vi en tu palabra, me va a ir mal. Puede que te vaya mal temporalmente, pero la bendición que viene después no es comparable. Y así en todas las áreas de nuestra vida. La anarquía, mis hermanos, es una falsa felicidad que conduce a la muerte eterna, que conduce a la miseria, que conduce a la depresión. ¿Qué es anarquía? Anarquía es hacer lo que yo quiero. Sí, eso dice la Biblia, sí, eso es el pastor, y ay, cómo habla, ya me voy, bye, ¿ok? Voy a hacer lo que yo quiera, porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, etcétera. Bueno, lo único que va a traer eso es una vida de miseria, una vida de infelicidad, de depresión, de amargura, que al final te va a llevar a la muerte. La felicidad no es una emoción que es generada por algo externo, fluye desde el interior y sobrepasa cualquier circunstancia. Es vivir en comunión con Dios por medio de Cristo, es vivir en su plan perfecto. El Salmo 16:11, concluyo con esto: me mostrarás la senda de la vida,
O sea, me mostrarás el camino y cómo yo debo vivir. Yo no soy el arquitecto de mi propio destino. Tú, Señor, me muestras el camino de la vida, la manera en la que debo vivir. Y luego inmediatamente dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El camino que el Señor nos indica para vivir es un camino de plenitud, es un camino de gozo, pero es en su presencia. Hay muchos clichés, ¿no?, de la cristiandad. Vamos a adorar a Dios y pienso que cuando adoro a Dios es cuando estoy en su presencia. No, error. Estoy en presencia de Dios todo el tiempo, porque Él es omnisciente, está en todo lugar. Así que cuando voy a tomar una decisión, estoy en la presencia de Dios. Haz de cuenta que Él te está viendo y te está viendo. Señor, ¿lo hago? No lo hago. Eso es estar en la presencia de Dios. Y es una bendición. ¿No es una bendición estar siendo resguardados y protegidos y guiados por Dios? Claro que lo es. Allí en su presencia es en donde hay plenitud de gozo, hay alegría plena. Y yo concluyo, invito a que se ponga de pie haciendo una pregunta. ¿Quieres ser feliz? Bueno, si no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. No hay otra forma. La única forma de entender todo esto es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si ya te has arrepentido de tus pecados, escucha el consejo de Dios en su palabra. Arráigate en la casa de Jehová, plantados en la casa de Jehová. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Allí junto a otros árboles que también anhelan recibir esta vida de Dios y este camino y esta guía de Dios. Arráigate en la casa de Jehová. Asóciate con aquellos quienes aman su palabra. Medita de día y de noche en su palabra. Y espera la felicidad eterna en la presencia de Dios. La vida del cristiano es una vida de plenitud, de paz, de gozo aquí en la tierra, pero que tiene una esperanza eterna. Al final habrá para nosotros una plenitud que no se agotará. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias porque Tú hablas a nuestras vidas y nos das, Señor, nos revelas el propósito por el cual Tú nos creaste. Tú nos creaste para Tu gloria y nos diste, Señor, un ejemplo de cómo Adán y Eva podían vivir en plenitud. Y, Señor, nos muestras también el final de la película un destino de plenitud en donde ya no habrá más pecado, ni siquiera la posibilidad de caer en pecado. Y mientras tanto, Señor, Tú nos vas guiando por esta senda. Y Tu camino es como esos caminos en los aeropuertos que van adelante, adelante, adelante. Somos nosotros quienes nos subimos y queremos subir a ese camino de hacer Tu voluntad, de meditar en ella, de obedecerla a ella, sabiendo que vendrán situaciones que sacudan nuestra vida como el árbol, pero sabemos también que nuestra hoja no caerá porque estamos plantados allí en Tu palabra. Sabemos, Señor, que vendrán situaciones difíciles, pero Tú nos vas a prosperar así como prosperaste a José, sabiendo que Tú tienes un plan, que Tú tienes un plan, que Tú tienes un plan. Gracias, Señor. Pido, Padre, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, niño en esta congregación, que elijan ellos andar por esta senda de los justos. Gracias, Señor, porque hay sabiduría en Tu palabra y respuesta para cada situación de nuestra vida. Y nos toca no solo aplicarla a nosotros, sino también nos pones en una situación y posición de enseñar a otros, exhortar a otros, edificar a otros. Y así queremos llenar nuestra agenda y nuestra vida de Tu palabra, de Tu presencia, sabiendo que la esperanza en Ti es firme y que nada, Señor, nos apartará de Tu amor. En nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.